vamos a empezar nuestra segunda parte, que sería ya empezar a hablar de Descartes. Planteado ya la crisis del mundo medieval y la crisis que ese derrumbe, ¿no?, genera, tiene que ver con el conocimiento. Como dije recién, esto genera que el conocimiento se vuelve un problema. Y muchos de los primeros filósofos modernos lo que van a intentar hacer es discutir acerca del conocimiento. Antes de lanzarse a hablar sobre la realidad y decir entonces, bueno, no, la realidad no era esto y ahora es esto, antes de hacer eso hay que reflexionar sobre el propio conocimiento. Esa reflexión los va a llevar a todos los filósofos modernos, a casi todos, a plantear el tema del método. Es decir, si nosotros queremos tener garantías de llegar a la realidad y no equivocarnos nuevamente, lo que tenemos que discutir antes es cuál es el camino que nos lleva a la realidad. Ese camino es el método. Recuerden, métodos en griego quiere decir camino. Descartes, entonces, ¿cómo arranca Descartes? Descartes toma el guante de esta crisis, de este problema del conocimiento, y entonces él va a decir lo siguiente. Bueno, los conocimientos que hasta el momento él aceptó en la educación, en su propia formación, los conocimientos que circulan en el mundo, uno los va tomando y los va tomando. Y esos conocimientos no sabemos bien de dónde vienen. Nos sigue pasando eso, ¿no? Uno va enterándose del mundo y enterándose de las cosas, de cómo son, por muchas fuentes muy distintas. Y uno puede, qué sé yo, tener conocimientos que provienen de la ciencia o puede tener conocimientos que provienen de otras fuentes que no son científicas. No importa si son mejores o peores, pero que son distintas. Entonces, Descartes dice, todo ese conjunto de conocimientos que uno fue aceptando con la vida, forman como un gran edificio. Imaginemos el edificio de los conocimientos. Esta es una metáfora bien importante en Descartes. Los conocimientos forman como un gran edificio que es como algo confuso. Es como si fuera un edificio que estuviera hecho cada piso o cada departamento por un arquitecto distinto. Sería un despelote, ¿no? Porque cada uno le metió su propia lógica o su propio criterio y entonces eso sería una gran confusión. Entonces, ese conocimiento que forma ese edificio, dice Descartes, tiene un problema. Entonces, lo primero que hay que entender en Descartes es el diagnóstico que él hace acerca del conocimiento. Porque si le pifiamos en el diagnóstico, le vamos a pifiar en todo lo demás. Lo digo para el propio Descartes, pero lo digo para nosotros para entender lo que él está proponiendo. Si yo no entiendo bien cuál es el diagnóstico que Descartes hace acerca del conocimiento, me voy a equivocar en todo lo que sigue de Descartes. Como un médico, si se equivoca en el diagnóstico, se va a equivocar en el remedio y se va a equivocar en el camino hacia la salud, ¿no? Porque lo va a llevar por un camino que no tiene nada que ver con el problema que tenía. Esto es lo mismo. Entonces, ¿qué dice Descartes acerca de los conocimientos? Muy, muy importante esto que voy a decir ahora. Él no dice que los conocimientos sean falsos, que los conocimientos que él admitió en su vida, y que todos lo hacemos, son falsos, y que entonces hay que tirarlos a la basura. El diagnóstico sería definir el conocimiento, no, el diagnóstico es definir qué problema tiene el conocimiento. ¿Qué problema tiene el conocimiento? Tenemos un montón de conocimientos, pero ya sabemos que tienen un problema, porque estuvo la crisis del mundo medieval al moderno. Pero ¿en qué consiste el problema? Entonces, el problema del conocimiento no consiste en que esos conocimientos sean falsos. Porque eso no generaría ningún problema. Un conocimiento falso, si yo sé que es falso, chao, lo descarto y no tengo ningún problema. No me confunde. El problema de los conocimientos es que no son confiables. Es que no podemos estar seguros si son verdaderos o falsos. Eso sí es grave. Porque si yo sé que un conocimiento es falso, no lo acepto. Listo. Ahí me dice, mira, Guido, los humanos nacieron de un repollo. Bueno, yo ya sé que eso es mentira. Entonces, ese conocimiento a mí no me genera ningún inconveniente. No me moviliza, no me confunde, no me engaña. No es que me puedo engañar y puedo creer que es así. No, ya sé que es falso, punto. Ahora, en el caso de Descartes, Descartes dice que el problema está en que no sabemos si son verdaderos o falsos. Es decir, que no son confiables los conocimientos, que no son confiables. Problema del conocimiento o diagnóstico. No son confiables. No podemos confiar en ellos. No podemos estar seguros o seguras acerca de si son verdaderos o falsos. Es muy importante que se entienda esto. ¿Por qué? Porque si ese es el problema,
¿cuál es el objetivo? Es decir, si esta sería la enfermedad, ¿qué sería curarlo, no? ¿Hacia dónde? ¿Cuál sería la salud de ese cuerpo? Si el problema es la confianza, ustedes ya lo pueden responder. Si el problema es que no puedo confiar, el objetivo de Descartes, de su filosofía, será encontrar qué cosa. ¿Encontrar qué cosa? ¿Alguien se anima a decirlo? Si el problema es la confianza. No, buscar el método después va a venir. Pero si el problema de los conocimientos es que no son confiables. Si el problema es que no son confiables. Claro, Evelyn. Si el problema es que no son confiables, lo que yo quiero es un conocimiento confiable. Claro, un conocimiento en el que se pueda confiar. Ahora vamos a definir qué quiere decir esto. Entonces, el problema es que no se puede confiar. Los conocimientos son oscuros, dice Descartes. Son confusos. No los distingo bien. No veo bien si esto es cierto, si es así, si no es así. Lo contrario de eso, mi objetivo entonces, ¿qué será? Encontrar un conocimiento confiable. Un conocimiento verdadero, confiable. ¿Cómo va a llamar Descartes a eso? Una verdad evidente. El objetivo de Descartes es encontrar una verdad evidente. ¿Por qué? Porque hasta el momento parece ser que no tenemos verdades evidentes. Tenemos conocimientos que son falsos, tenemos conocimientos que son verdaderos, pero no conocimientos evidentes. Solo los conocimientos evidentes, solo las verdades evidentes son verdades confiables. ¿Qué quiere decir verdad evidente? Y esto es muy importante porque acá suele haber un error típico. ¿Cuál es el objetivo de Descartes? ¿Encontrar una verdad? No. Verdades hay a rolete, tenemos por todos lados. Yo digo, mi remera es blanca. Bien, eso es verdadero. Ahora, ¿esa verdad es confiable? ¿Esa verdad es evidente? Bien, Descartes va a decir que no. Que no es evidente. Entonces, mira, Guido, ¿cómo no es evidente? Mira, todos lo estamos viendo ahora, vos tenés una remera que es blanca. Ahora vamos a ver, hoy o la próxima clase, que esa verdad no es una verdad evidente y no es confiable. A pesar de lo que nuestros sentidos parecen decirnos, ¿no? Que uno no puedes dudar de que, no sé, que la remera es blanca, que eso que está ahí es rojo. No puedes dudar de eso, todo lo vemos, nos damos cuenta. Descartes va a decir, no, miren, esos conocimientos que a nosotros nos resultan como recontra obvios y evidentes, no lo son. No lo son. Bien. ¿Qué es una verdad evidente? ¿Cómo define Descartes una verdad evidente? Una verdad evidente es una verdad, dice Descartes, que se presenta de manera directa a mi espíritu. Que se me presenta, que se aparece de golpe. No se confundan con estas palabras. A mi espíritu quiere decir a mi mente, a mi conciencia, como quieran llamarlo. Una verdad que se presenta de manera directa, de golpe, sin mediación a mi espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Una verdad que no es que yo la voy construyendo de apartes. Una verdad evidente es una verdad que es como si cayera de golpe. Es como cuando uno dice, si yo le dijera, miren chicos, les voy a enseñar una verdad que les va a cambiar la vida y nadie la sabe y miren, les voy a decir, ¿saben qué? Un triángulo es una figura de 3 lados. Ustedes me escuchan y me dicen, ¿qué dirían? Sí, Guido, ¿qué? ¿Qué me dirían? ¿Qué responderían si yo les digo eso? ¿Qué responderían? Che, Guido, ¿sabes? Sería como una verdad que irrumpe, sí. Ya lo sabíamos, dirían. Ya lo sabía. ¿Qué más dirían? Si yo les digo eso, chicos, les voy a mostrar una verdad que les va a cambiar la vida. Un triángulo tiene 3 lados. ¿Qué me dicen? Sí, Guido. ¿Qué? ¿Qué responderían? Yo respondería, ¿qué cosa? Sí, obvio, Guido, más vale. Obvio. Y claro, eso, que era algo obvio, exactamente, eso. Obvio. ¿Qué quiere decir obvio? Cuando digo obvio, cuando decimos eso, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un conocimiento que tenemos que es como si de golpe lo sabemos, no tenemos que estar haciendo nada para entenderlo. Obvio. Un conocimiento evidente es un conocimiento que se presenta de manera directa, en su totalidad. No es que hay una partecita que no entiendo. Si yo les digo, por ejemplo, que la materia en el plano subatómico se comporta como sistemas irreversibles en donde sus partículas se mueven en un espacio browniano y solo pueden ser conocidos su curso estadísticamente, eso es verdad. Ahora, yo les digo, ¿eso cómo les resulta? ¿Les resulta obvio? Ante esa verdad, ustedes dirían, ay, obvio, Guido, todos lo sabemos.
No es obvia esa verdad. Aunque es verdadera, pero no es obvia. ¿Por qué? Porque no se presenta completamente. Yo hay cosas que no entendí. Hay cosas que quedan como oscuras de eso que acabas de decir. Que uno se pierde, como que caen en cierta confusión o en cierta oscuridad. Es una verdad, pero no es evidente. Una verdad evidente, ¿cómo es entonces? No se ve un triángulo caminando por la calle. ¿Cómo lo hace evidente? Ahora voy a decir, respondo a la pregunta del triángulo. Una verdad evidente es una verdad clara y es una verdad distinta. Clara quiere decir que está completamente iluminada, que no hay nada de ella que no esté conocida o que no lo entienda, ¿no? Y distinta quiere decir que no se confunde, que está separada de otros conocimientos o de otras verdades. No se ve un triángulo y sin embargo es obvio. Y bueno, pero vos lo pensás. Si yo te digo, el todo es mayor que la parte, no hace falta ver un edificio para saber que es más grande que los departamentos. Eso es una verdad que vos conocés sin verla y que es obvia esa verdad. Es evidente. Porque no hay nada de eso que acabo de decir, el todo es mayor que la parte, que se te escape, que no entiendas. Lo comprendes completamente, clara y evidente. Es una verdad clara, sí. Evidente, sí. Sofía, ¿por qué decís eso que me perdí? Y distinta, sí. Clara, una verdad evidente, perdón, una verdad evidente es una verdad clara y distinta. Estoy leyendo y tratando de hablar al mismo tiempo y no me sale. Es obvio para el que lo sabe y adquirió el conocimiento, lo verificó y lo comprendió. Eso, lo subatómico. No, no es obvio. Porque lo obvio, dice Descartes, se presenta de manera directa e inmediata. Y el físico que descubre la composición subatómica de la materia no lo descubrió de manera inmediata. Esa verdad no es una verdad a la que se arriba de manera inmediata y de golpe. Y no es una verdad que está completamente iluminada. Hay un montón de cosas que siguen sin entenderse. Pero entonces, porque si decís que tu remera es blanca, no es una verdad evidente. Ya vamos a ver, todavía no dije cómo es que no es una verdad evidente esto. La verdad que le acabo de decir, yo les dije que el todo es mayor que la parte y que un triángulo es una figura de tres lados. Les di dos ejemplos de verdades evidentes que no tienen que ver con los sentidos. Conceptos como la ciencia, por ejemplo, no son evidentes por el hecho de que se necesita un conocimiento técnico. No, la ciencia es otra cosa. Tratemos de entender a qué me estoy refiriendo. Todavía no digo nada ni de filosofía ni de ciencia. Estoy diciendo qué es una verdad evidente. ¿Cuándo podemos decir que una verdad o un conocimiento son evidentes? Y decimos que son evidentes solo si se presentan de manera directa al espíritu. No, la verdad tampoco es subjetiva. Bien, no. Ya lo vamos a entender eso también. Si por subjetivo entendemos algo personal individual. Bien. Una verdad entonces evidente es una verdad clara y distinta. Bien. Ahora voy a decir por qué no es evidente el color de la remera. Se inquietan, pero esperen. Así dejamos ordenada la clase. Y en todo caso me vuelven a preguntar ahora cuando cierro esta idea. Entonces, el problema es que las verdades que tenemos no son confiables. Mi objetivo es encontrar una verdad confiable. ¿Qué es una verdad confiable? Una verdad evidente. ¿Qué es una verdad evidente? Es una verdad que aparece de golpe, que está completamente iluminada, es una verdad clara, y que está bien recortada y separada de otros conocimientos y otras verdades. No se me confunde. Una verdad distinta. Descartes busca, el objetivo de Descartes es encontrar una verdad evidente. La evidencia tiene dos características, la claridad y la distinción. Solo una verdad evidente es una verdad certera. Solo una verdad evidente es una verdad confiable. Es una verdad que no deja lugar a dudas. Porque pueden dudar de que el todo es mayor que la parte. ¿Hay algún margen de duda? ¿Me puedo estar equivocando en algo? ¿Hay algo que no estoy entendiendo, que no estoy viendo y no entiendo y capaz que después aparece algo y resulta ser falso? No, el todo es mayor que la parte. Ahí no hay nada que se escape. No hay nada que quede oscurecido. No hay nada que no esté entendiendo. Es una verdad evidente. Bien. El problema, la confianza, el objetivo, la verdad evidente. ¿Cómo llego? Ahora sí, ¿cómo llego a esa verdad evidente? Lo voy a hacer mediante un método, porque es el camino que me va a llevar a ese objetivo que será la verdad evidente. Descartes propone como método a la duda, y eso es lo que lo hace un filósofo, ¿no? La duda para él será el instrumento para alcanzar una verdad evidente. ¿Qué quiere decir esto? Que Descartes duda no porque sea un desconfiado
o como se dice en filosofía, un escéptico. Es decir, que desconfíe de la capacidad que tenemos para conocer. O que a él no le interese conocer la realidad. No, no, muy por el contrario. Descartes duda, Descartes se pone a dudar para dejar de dudar. Porque el objetivo de la duda, eso a donde me lleva la duda, será la verdad evidente. Y una verdad evidente es una verdad que no deja margen a la duda. Es decir, una verdad certera, una verdad que despeja toda duda. Entonces, la manera de buscar la verdad evidente en Descartes es dudando. ¿Dudando de qué? De los conocimientos, por supuesto. Entonces tenemos, el problema es la confianza, el objetivo la verdad evidente, el medio o el método, la duda. Bien. Esta duda para Descartes va a ser algo así como un filtro. Imagínense un filtro, imagínense un tamiz, un cernidor, una zaranda, todos instrumentos parecidos. ¿Qué hace una zaranda? Que es el ejemplo que a mí me gusta dar siempre. ¿Qué es una zaranda? ¿Alguien sabe qué es una zaranda? ¿La zaranda qué es? La zaranda es un instrumento que utilizan los albañiles para filtrar la arena, ¿no? Cuando la arena se llena de basura en la calle, para hacer después la mezcla, yo tengo que separar la arena de todo lo que no es arena, ¿no? Las piedritas, los pastitos. Yo separo, es como un filtro, un alambre tejido, le tiro la arena arriba y cae solo la arena, como un colador, exactamente. Para hacer el revoque fino, Ricardo, muy bien, sí. Entonces, la zaranda, ¿qué hace? Filtra. La zaranda separa, es importante esta palabra, separa la arena de lo que no es arena. Distingue la arena de lo que no es arena. Entonces, imagínense que yo le tiro arriba toda la arena sucia y zarandeo y cae solo arena. Y puedo separar la arena de lo que no lo es. La duda es lo mismo. La duda es como un filtro al que yo le voy a tirar encima todos los conocimientos, todo lo que hay, verdadero, falso, confuso, todo, pum. Y va a dejar pasar únicamente, ¿qué cosa? Los conocimientos que sean verdades evidentes. Va a separar lo evidente de lo que no lo es. Es decir, la duda como filtro permite pasar únicamente las verdades evidentes y retiene, importante estos verbos, retiene, separa, pone entre paréntesis, suspende todos aquellos conocimientos que no son verdades evidentes, entre los cuales habrá conocimientos verdaderos y conocimientos falsos. Porque recordemos que lo que yo estoy buscando es una verdad evidente, no una verdad. Entonces, la duda separa lo evidente de lo que no lo es. Y lo que no lo es, ¿cómo queda? Suspendido, como puesto entre paréntesis. Entonces, las verdades evidentes son aquellas a las que no podemos poner en duda. Exactamente, son las verdades de las que no se puede dudar. ¿Y por qué no se puede dudar? Porque se presentan con tal claridad que no hay margen de duda. Como decir, el todo es mayor que la parte. O un triángulo tiene 3 lados. A mí nunca un triángulo se me apareció con 4 lados. Hubiera sido un cuadrado, un rectángulo. Ni nunca la parte me aparece más grande que el todo. Jamás, no hay manera, no me entra en la cabeza, no hay forma de que suceda. Bien. Entonces la duda es un filtro, es muy importante esto, que va a filtrar los conocimientos. Es muy importante entender qué cosa. Es muy importante entender que los conocimientos que no pasan esa prueba de la duda, el filtro, no quiere decir que sean falsos. Con lo cual yo no los voy a descartar, los voy a hacer a un lado, los voy a poner en suspenso. Porque en realidad lo primero que necesito es qué cosa. Y acá viene la metáfora del edificio nuevamente. Lo que yo necesito es encontrar un conocimiento, una verdad evidente, que va a funcionar como cimiento firme. Como un cimiento firme, sobre el cual después sí poner todos los conocimientos que van a quedar bien apoyados. El problema que tenemos nosotros ahora, dice Descartes, es que hemos perdido los cimientos. Los conocimientos que forman ese gran edificio están como a punto de caerse, si no se cayeron ya. ¿Por qué? Porque les falta un suelo firme. Les falta un suelo firme, un suelo seguro. Suelo firme y seguro que es un fundamento. Y acá empezamos a entrarle al problema del Arjé nuevamente.
Descartes está tratando de fundamentar al conocimiento, de darle un fundamento a los conocimientos, de darle un suelo firme a los conocimientos. Para eso necesita, ¿qué cosa? Una primera verdad evidente. Si él descubre una primera verdad evidente, descubre una piedra firme, ahí arriba sí se puede parar y empezar a poner el resto de los conocimientos. Que serán todos esos conocimientos verdaderos, hechos a un lado, o puestos en suspenso. Bien. Esta duda, entonces, que es como un filtro, Descartes va a decir que tiene una serie de características y una serie de reglas. Es decir, la duda tiene características propias y después hay una manera de usar la duda, que serían las reglas del método, ¿no? ¿Cómo tenemos que usarla? Es como si yo les dijera que ustedes compran un electrodoméstico. En el manual de instrucciones empieza describiendo el producto y después le dice cómo usarlo. Esto es lo mismo. ¿Cómo usarlo? Voy a explicar primero cómo usar a la duda. Descartes dice que hay 4 reglas para usarla correctamente. La primera regla es la regla de la evidencia o no precipitación. ¿Qué quiere decir esto? Descartes dice, deberé apartar de mi espíritu, y nuevamente esta palabra quiere decir mi mente o mi razón, deberé apartar de mi espíritu todos aquellos conocimientos que se hayan presentado de manera engañosa al menos una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que yo deberé rechazar todos los conocimientos que se hayan presentado de manera engañosa al menos una vez. Con que una vez los conocimientos me hayan engañado, ya no pueden ser considerados certeros o evidentes. ¿Evidencia de qué? Perdón, se me cortó. No, repetime la pregunta, Abril, porque no la entiendo. Sigo explicando mientras vos me preguntas. La primera regla es esta. Yo no tengo que aceptar... la primera regla es la regla de la evidencia o no precipitación. No apurarme a decir acá encontré la verdad. Ir como con cautela. ¿Y qué quiere decir ir con cautela? No aceptar como verdadero ningún conocimiento que me haya engañado al menos una vez. Yo no puedo confiar en aquellos conocimientos que me han engañado una vez. Descartes, ¿qué diría? Hablando del conocimiento, cada uno saque las consecuencias de esto si quiere. Yo no puedo volver a confiar si me han engañado aunque sea una vez. El discurso de no lo voy a volver a hacer no vale para Descartes. Alcanza con que una vez nos engañen para que la confianza se rompa. Y uno no puede volver a confiar. Nada que nos haya engañado, ni nadie, es confiable. Puede ser confiable según Descartes. Así que ya saben para qué sirve la filosofía. Aunque algunos dicen que no sirve para nada, miren si no va a servir. Le sacan a Descartes y le dan todos los fundamentos del mundo para mandarlos al demonio. Muy bien. Segunda regla, la regla del análisis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me encuentro con un conocimiento complejo, y eso es un conocimiento que tiene un montón de conceptos y de tradiciones metidas adentro, lo tengo que separar y revisar parte por parte. Como haría un relojero, que es una metáfora bien de la época de Descartes. Un reloj era una máquina compuesto de muchos elementos. Si funciona mal el reloj, ¿qué hago? Lo desarmo y pruebo fichita por fichita. Separo en las partes más simples. Y después que separé todas las partes simples, tercera regla, la síntesis, que quiere decir que juntar, que quiere decir sumar o unir. Y entonces ahora vamos a tratar de ver si esto que voy armando de manera cada vez más compleja sigue funcionando. Es decir, los conocimientos serán revisados de las formas más simples a las más complejas. Y por último está la regla del repaso o de la enumeración, que consiste en repasar, en hacer listas o enumeraciones de los elementos que uno ha estudiado para no omitir nada, ¿no? Y no caer un error, no sé, de haberse salteado algo. En el texto de Descartes uno lo encuentra muy seguido esto. Descartes avanza y de repente repasa y vuelve y repite lo mismo. Porque claro, no vaya a ser que en la segunda vez que estoy pensando o razonando llegue a una consecuencia distinta. Entonces, para estar seguros de no equivocarnos, hay que repasar constantemente. Esas son las 4 reglas. La segunda regla es la del análisis, que es la de la separación de lo complejo en formas simples. Bien. Después están las características. Y les voy a explicar las características y con esto ya más o menos terminamos. La primera característica de la duda es que es una duda universal. ¿Qué quiere decir universal?
Son 4 las reglas, sí. Y las características son, primero, la universal. ¿Qué quiere decir que la duda es universal? La duda es universal porque tiene que tener validez universal. ¿Qué quiere decir validez universal? Ser válida para todos los casos particulares. Sí, todos los hombres son mortales, perfecto. Todos los hombres son mortales es una afirmación universal, porque aplica a la totalidad de los humanos. La síntesis sería juntar lo que analicé parte por parte, exactamente. Es el reloj separado que yo lo voy juntando, las fichitas, las piezas, ¿no? Validez universal quiere decir que la duda tiene que poder recaer sobre la totalidad de los conocimientos. No tiene sentido que yo dude de una parte de los conocimientos y de otra parte no. Porque si yo reviso una parte, no sé, yo reviso esta estantería de libros, digo, acá no hay ningún conocimiento evidente, pero me falta esta, y bueno, pará, tenés que terminarla, porque si no, no puedes afirmar nada. La duda tiene que revisar la totalidad. Entonces, claro, ¿qué es lo que dice Carr? Bueno, listo, estoy condenado a fracasar. De ninguna manera podría revisar la totalidad de los conocimientos, pues son muchos. Sí, exactamente, Micaela, lo que estás diciendo. Esas son las 4 reglas. Entonces Descartes dice, bueno, ya está, no puedo seguir, porque a mí no me daría la vida para revisar la totalidad de los conocimientos que existen. Hay que revisar todo. Entonces, Descartes, ¿qué es lo que dice? La duda es universal, pero también es radical. Radical. ¿Qué quiere decir radical? Que en vez de dudar de todos y cada uno de los conocimientos, la duda va a dudar de las raíces de los conocimientos. De las raíces, de las fuentes de los conocimientos. Eso quiere decir radical, las raíces. Las fuentes de los conocimientos, ¿cuáles son? ¿De dónde provienen los conocimientos? ¿En dónde se originan todos los conocimientos que tenemos? Todos los conocimientos que tenemos, ¿en dónde se originan? Bien, esto no es nada difícil. Si yo les digo, ¿de qué color es mi remera? Y ustedes me van a decir, tu remera es blanca. ¿Cómo conocen el color de la remera? Porque lo están viendo. Utilizaron ahí los sentidos. Los sentidos son fuente de conocimiento, clarísimo. Si yo les digo en cambio, díganme chicos, ¿cuánto es 1 más 1? Y ustedes me dicen 2. Ese conocimiento, ¿lo vieron? No, ese conocimiento lo pensaron, utilizaron la razón. La razón es también fuente de conocimiento. Entonces, en la historia de la filosofía, en términos generales, siempre se sostuvo que hay 2 fuentes de conocimientos, la razón y los sentidos. Todos los conocimientos que existen provienen de acá o de acá. Salieron de la razón o salieron de los sentidos. Entonces, si yo quiero mantener el carácter universal de la duda, que la duda tenga una validez universal, es decir, que pueda valer para la totalidad de los conocimientos, no hace falta revisar uno por uno esos conocimientos. Alcanza con revisar las fuentes para ver si son confiables. Porque si las fuentes resultan no ser confiables, nada de lo conocido por ellas lo será. Si las propias fuentes, es decir, la propia maquinita del conocimiento, a veces funciona mal, bueno, ya no puedo confiar en nada de lo conocido por ellas. Me adelanto a la explicación de Descartes, pero ustedes imagínense, si los sentidos como fuente de conocimiento me engañan al menos una vez, por la regla número 1, ya no puedo volver a confiar en los sentidos. Y a mí muchas veces me ha pasado, por ejemplo, de estar en la parada de colectivo, ver venir mi colectivo, y digo, ahí viene mi colectivo, el 269, y cuando lo paro no era el 269, era el 395, y mi vista me engañó a lo lejos. Ahí la vista, que parecía ser algo súper evidente, y me dijeron, Guido, es obvio que tu remera es blanca, bueno, pero alguna vez se han equivocado mirando algo. Creyeron que venía alguien y después no venía. No era otra persona, no era la persona que ustedes conocían. La segunda característica es que es radical, sí. Ni hablar de otras cosas, ¿no? Creo que se los dije la vez pasada, por ejemplo. Si yo pongo un lápiz así en la pecera, lo voy a ver partido. Y lo estoy viendo. Y no está partido. Y si yo hago así, ustedes ven el lápiz que se está doblando y no se está doblando. Entonces, por la regla número 1, alcanza con que una vez me haya engañado para ya no confiar en eso. Pues ustedes me dicen, Guido, es obvio que la remera es blanca. Y lo estoy viendo y sí, es re evidente. Bueno, sí, pero cuando está viendo esto, también resulta que es obvio que se está doblando. O cuando veo el lápiz cortado en la pecera, también lo veo. Y parece que es obvio que está cortado el lápiz. Y no lo está. Entonces,
Descartes no va a dudar de todos y cada uno de los conocimientos, va a dudar de las fuentes de los conocimientos, va a dudar de los sentidos y de la razón. Porque si los sentidos y la razón no resultan confiables, ningún conocimiento lo será. Y ahí mantengo el carácter universal sin revisar uno por uno. Y después la duda es racional, porque es una duda que está guiada por la razón, no proviene de los sentimientos, no es que yo digo que, miren, no creo en el psicoanálisis porque yo fui una vez a una sesión y yo salí re angustiado, yo había ido porque le pregunté que no sabía qué ropa comprarme para Navidad y terminé hablando de que yo quería matar a mi papá y acostarme con mi mamá y esas cosas y salí más angustiado de lo que entré. No creo que el psicoanálisis, desconfío del psicoanálisis. Ahí la duda no es racional, ahí es una duda irracional, que proviene de una experiencia de sentimientos. La duda de Descartes es racional. Universal, radical, racional. Metódica, porque es un método, ya lo sabemos, no es un fin la duda. Descartes no duda por dudar, es el medio para alcanzar la verdad. Es hiperbólica. ¿Por qué es hiperbólica? Porque es exagerada. Ya lo vamos a ver, en algún momento la duda tiene que extralimitarse. Como que se va a la mierda Descartes dudando, ¿no? Para tanto, Descartes, ¿te parece? Sí, para tanto. Hay que dudar hasta de lo indubitable, para estar seguros. Hiperbólica. Y la duda es teleológica, lo voy a escribir. Teleológica. No teológica. Teleológica. Porque la palabra telos en griego quiere decir fin. Es eso a donde tienden todas las cosas. Y es el punto de realización de un proceso. No es solo el término, sino el punto de realización de un proceso. Entonces, la duda es teleológica porque me lleva a un fin, porque conduce a un objetivo que alcanzado realizaría todo el proyecto, que es descubrir la verdad evidente. Porque pone en duda las intuiciones e ideas innatas. Sí, la duda va a ser exagerada cuando dude de las ideas innatas. Exactamente en el momento en que Descartes ponga la hipótesis del genio maligno. Muy bien. Bien, entonces acá está el problema planteado. El conocimiento es un problema. ¿Qué problema tiene? No podemos confiar. Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer? Confiar, tener una verdad que sea evidente. ¿Y cómo hacemos para eso? Ponemos la duda y vamos a empezar a dudar de todos los conocimientos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Siguiendo las 4 reglas y recordando esas 6 características. Muy bien.